Este fue el momento exacto en el que Jason Domínguez silenció a todos sus críticos con un cuadrangular descomunal que puso a vibrar el Yankee Stadium, y estas fueron las duras palabras del prospecto tras demostrar que su talento es de grandes ligas. Pero esa explosión ofensiva del marciano no fue lo único que sacudió al mundo del béisbol en las últimas horas, porque lo que se confirmó sobre la lesión de Ronald Acuña Jr. y el triste adiós a una leyenda de los Yankees ha dejado a todos los fanáticos en un silencio absoluto. Si quieres estar presente en cada paso del regreso de Jason Domínguez a la cima y no perderte ni un solo detalle de esta temporada histórica, suscríbete ahora mismo, porque este canal vive la pasión del béisbol junto a ti. Más 2. La jornada del 5 de mayo de 2026 quedará marcada en los libros de historia, no solo por los batazos de 4 esquinas, sino por la resiliencia de los jugadores que enfrentan la adversidad en el diamante de juego. Jason Domínguez llegó al encuentro contra los Orioles de Baltimore cargando una pesada mochila de cuestionamientos tras un inicio de campaña que muchos calificaron de discreto, con apenas 2 imparables en sus primeros 13 turnos al bate oficiales. Sin embargo, la joven estrella de los Yankees de Nueva York no se dejó intimidar por el ruido externo, y en la sexta entrada, con el marcador empatado a 3 carreras, inició la chispa que necesitaba su equipo al conectar un doblete sólido que lo puso en posición de anotar de inmediato. Minutos después cruzaría el plato para darle la ventaja a los Mulos del Bronx gracias a un sencillo remolcador de Ryan McMahon, pero lo mejor estaba por venir en la octava entrada, cuando Domínguez castigó la pelota desde el lado izquierdo del plato con un jonrón de 2 carreras que superó la barda del jardín derecho, reafirmando su enorme poder ante miles de espectadores. No conforme con eso, el dominicano volvió a tomar turno en la misma entrada, pero esta vez desde el lado derecho para conectar otro doble impulsador, cerrando una noche de ensueño con 3 extrabases y 3 carreras empujadas que le devuelven la confianza absoluta tanto a él como a la directiva neoyorquina, que tanto ha esperado por su explosión definitiva. Más 4. Mientras en Nueva York celebraban la consolidación de su prospecto estrella en la ciudad de Atlanta, el ambiente se tornaba gris tras confirmarse la gravedad de la lesión de Ronald Acuña Jr. tras una resonancia magnética realizada de urgencia por el cuerpo médico del equipo. El equipo de los Bravos de Atlanta anunció formalmente que el estelar jardinero venezolano sufrió una distensión de grado 1 en el isquiotibial de su pierna izquierda, lo que obligó a su ingreso inmediato en la lista de lesionados para evitar un daño mayor en una zona muscular que ya le ha dado problemas anteriormente en su carrera. Aunque una distensión de grado 1 es técnicamente la menos severa dentro de la escala médica, implicando únicamente micro roturas en las fibras, el tiempo estimado de recuperación oscila entre 1 y 3 semanas, dependiendo de la evolución biológica del tejido y la respuesta al tratamiento de fisioterapia. La gerencia de Atlanta ha preferido ser extremadamente cautelosa, reconociendo que perder a su pieza central en el orden al bate es un golpe duro, pero necesario para asegurar que esté al 100% en las etapas decisivas de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Más 3. La tristeza se extendió más allá de las lesiones físicas cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento de John Sterling, la voz icónica e inconfundible de los Yankees de Nueva York a los 87 años de edad. Sterling, quien se retiró dejando un vacío imposible de llenar en la cabina de transmisión radial, narró la asombrosa cantidad de 5.420 juegos de temporada regular y 211 encuentros de postemporada desde que asumió el cargo en 1989, convirtiéndose en un símbolo cultural de la franquicia y en el narrador que acompañó a varias generaciones de fanáticos en las victorias más dulces del equipo neoyorquino. Su estilo único y sus frases personalizadas para cada jonrón de los jugadores quedarán grabadas para siempre en la memoria colectiva del béisbol organizado y en el corazón de cada seguidor que sintonizaba su frecuencia para vivir la emoción del juego. Más 2. En el lado positivo de las estadísticas históricas de la jornada, José Ramírez volvió a demostrar por qué es considerado una leyenda viviente en la organización de Cleveland al alcanzar la cifra mítica de las 300 bases robadas en su carrera profesional.
El dominicano logró la hazaña en el quinto episodio de su encuentro tras conectar un doblete remolcador y estafarse la antesala apenas 2 lanzamientos después, desafiando el brazo del receptor contrario con una agresividad asombrosa sobre las almohadillas. Con este logro histórico, Ramírez se une al icónico Kenny Lofton como los únicos jugadores en la historia de la franquicia de Cleveland en alcanzar tal marca y se posiciona junto a nombres legendarios como Chone Figgins como los antesalistas más versátiles y veloces de la era moderna del béisbol. Actualmente Ramírez forma parte de un selecto grupo de veteranos activos con 300 o más estafas, compartiendo honores con figuras de la talla de Starling Marte, José Altuve y Trea Turner, consolidando su camino directo hacia la inmortalidad deportiva y posiblemente un lugar en el Salón de la Fama. Más 3. El resto de la liga también reportó movimientos significativos de salud y estrategia que afectan directamente el panorama competitivo actual, como el caso de Tarik Skubal de los Tigres de Detroit, quien deberá pasar por el quirófano para una limpieza en su codo izquierdo, lo que lo mantendrá alejado de los montículos por al menos 2 o 3 meses, según los reportes médicos iniciales. Por su parte, los Mets de Nueva York sufrieron la baja del joven Ronnie Mauricio, quien se fracturó el pulgar izquierdo en una jugada fortuita, mientras que los Orioles de Baltimore decidieron apostar por su futuro inmediato, subiendo a su mejor prospecto de pitcher Ty Gibson para enfrentar precisamente a los Yankees en una serie que promete chispas en el montículo. Las alarmas también se encendieron en Boston con la salida prematura del zurdo Ranger Suárez por molestias en el isquiotibial derecho justo cuando atravesaba un gran momento, y en Minnesota, con Joe Ryan abandonando el juego tras apenas 9 lanzamientos por un dolor agudo en el codo derecho que preocupa a toda la organización de los mellizos. En contraste, los Dodgers de Los Ángeles recibieron noticias alentadoras con el inicio de la rehabilitación en ligas menores de Brusdar Graterol, quien busca regresar tras un largo proceso de recuperación de una cirugía de hombro realizada a finales del año 2024. Cada una de estas historias reafirma que el béisbol es un deporte de resistencia física y mental, donde la gloria del éxito y la tragedia de las lesiones caminan de la mano en cada entrada disputada bajo el sol de mayo. Más 4. La consistencia de José Ramírez ha sido clave para que Cleveland se mantenga como un equipo contendiente año tras año, pues su capacidad para impactar el juego, tanto con el madero como con su velocidad en las bases, es algo que pocos jugadores en la historia han logrado mantener por tanto tiempo. Al estafar su base número 300, no solo alcanzó un número redondo, sino que validó su ética de trabajo y su inteligencia para leer a los lanzadores rivales, un arte que parece perderse en la era de las estadísticas avanzadas, pero que Ramírez domina a la perfección. Mientras tanto, la situación en Seattle con la ausencia de Cal Raleigh también genera incertidumbre, ya que el receptor estrella es el corazón ofensivo de los Marineros, y su molestia en el costado podría complicar las aspiraciones del equipo en una división sumamente apretada. Más 2. Por otro lado, la actuación de Jason Domínguez ha servido como un bálsamo para la fanaticada de los Yankees, que venía de días tensos debido a los rumores sobre su posible regreso a las ligas menores si no mejoraba su rendimiento inmediato. Sus palabras tras el juego reflejan una madurez impropia de su edad al entender que el proceso de adaptación a las grandes ligas requiere paciencia y enfoque constante en los ajustes diarios. El hecho de que sus 5 hits recientes hayan sido extra bases habla de la calidad del contacto que está realizando y de cómo su físico privilegiado le permite transformar cualquier picheo en zona en una conexión de peligro inminente para los jardineros rivales. Más 2. En el contexto de las lesiones de lanzadores, lo de Tarik Skubal es un golpe devastador para Detroit, ya que el zurdo se perfilaba como un candidato sólido al premio Cy Young tras un inicio de campaña dominante. La remoción de cuerpos sueltos en su codo es un procedimiento común pero delicado que requiere una rehabilitación meticulosa para asegurar que la mecánica de lanzamiento no se vea alterada en el largo plazo. De igual forma, los Medias Rojas de Boston cruzan los dedos para que lo de Ranger Suárez sea simplemente una contractura pasajera y no una lesión que requiera una estancia prolongada en la lista de incapacitados, puesto que el venezolano
es actualmente el ancla de su rotación abridora. +2. Finalmente, el legado de John Sterling será recordado cada vez que un fanático escuche una transmisión de los Yankees y sienta que falta ese toque de emoción y dramatismo que solo él sabía imprimirle a los momentos más importantes del encuentro. Su voz era el hilo conductor que unía el pasado glorioso de la franquicia con el presente, y su partida marca el fin de una era en la comunicación deportiva de la ciudad de Nueva York. El béisbol continúa su marcha indetenible, pero en días como hoy, nos detenemos a reflexionar sobre la fragilidad de las carreras de estos atletas y la importancia de valorar cada momento de brillantez que nos regalan en el campo de juego. +2. La noticia de Ronald Acuña Jr. ha generado un debate intenso sobre el uso de la lista de lesionados preventiva en las grandes ligas modernas. Al ser un jugador que ha lidiado con roturas de ligamentos en el pasado, cualquier señal de alarma en las piernas se maneja con pinzas de cirujano. La gerencia de los Bravos sabe que sin Acuña el equipo pierde su motor ofensivo número 1, pero también comprende que arriesgarlo en mayo podría significar perderlo para octubre. La distensión de grado 1 detectada por la resonancia magnética es el mejor escenario posible dentro de lo malo, pues asegura que no hay una rotura estructural del músculo isquiotibial. Esto significa que con reposo adecuado y ejercicios de fortalecimiento progresivo, el venezolano podría estar de vuelta antes de que termine el mes, manteniendo intactas sus posibilidades de pelear por otro galardón de jugador más valioso. La comunidad de Atlanta respira con cierta calma, pero la tensión no desaparecerá por completo hasta que vean a Ronald corriendo nuevamente a máxima velocidad hacia la primera base. Por su parte, los Yankees de Nueva York están viviendo una montaña rusa de emociones. La muerte de John Sterling ha golpeado el ánimo de los empleados más veteranos del Yankee Stadium, quienes veían en el locutor a un abuelo sabio que siempre tenía la palabra correcta para describir una jugada. Sterling no solo narraba juegos, sino que contaba historias y sus gritos de victoria se convirtieron en el himno no oficial de las noches de béisbol en el Bronx. Es por eso que la respuesta ofensiva de Jason Domínguez fue tan oportuna, pues el equipo necesitaba un motivo para sonreír y mirar hacia adelante. Domínguez ha pasado de ser un prospecto con dudas sobre su swing a ser nuevamente el marciano que aterroriza a los lanzadores contrarios. Su capacidad para conectar dobletes y jonrones desde ambos lados del plato le da a los Yankees una versatilidad que pocos equipos poseen en sus jardines. Si Domínguez logra mantener este nivel de enfoque, la alineación de Nueva York se vuelve una de las más temibles de toda la Liga Americana, especialmente cuando se combine con el poder de sus compañeros de equipo. En Cleveland, la celebración por José Ramírez no se detiene, pues el dominicano sigue acumulando méritos para ser considerado el mejor jugador en la historia de la franquicia. Llegar a 300 bases robadas siendo un antesalista es un hito que resalta su inteligencia instintiva en las bases. No se trata solo de velocidad pura, sino de saber cuándo el lanzador está distraído o cuándo el receptor tiene un mal agarre de la pelota. Ramírez ha perfeccionado el arte del robo de base hasta convertirlo en una herramienta psicológica contra sus oponentes, quienes deben cuidarlo incluso cuando conecta un simple sencillo. Su entrada al club de los 300 robos junto a leyendas de la talla de Kenny Lofton coloca su nombre en un pedestal donde muy pocos jugadores latinos han logrado llegar, demostrando que la entrega y el estudio del juego son tan importantes como el talento físico. Las lesiones reportadas en los otros equipos también nos recuerdan que la temporada de MLB es una carrera de fondo y no de velocidad. Lo de Tarik Skubal obliga a los Tigres de Detroit a buscar soluciones internas en su rotación en un momento donde estaban peleando puestos de avanzada. La cirugía para remover cuerpos sueltos es necesaria para evitar que el dolor se vuelva crónico y afecte la extensión de su brazo al lanzar. Mientras tanto, en Boston, la incertidumbre sobre Ranger Suárez pone a prueba la profundidad de su cuerpo de lanzadores, pues el zurdo estaba teniendo un inicio de año dominante que recordaba sus mejores tiempos en Filadelfia. La liga entera observa con atención la evolución de estos jugadores, ya que un cambio en la salud de una estrella puede alterar completamente las proyecciones de postemporada. El debut de Ty Gibson con los Orioles de Baltimore añade una capa extra de interés
a la División Este de la Liga Americana. Subir al prospecto número 1 de picheo de la organización para enfrentar a los Yankees es una declaración de intenciones por parte de Baltimore, quienes no tienen miedo de poner a prueba a sus jóvenes talentos en los escenarios más exigentes. Gibson representa la nueva ola de lanzadores con velocidades extremas y picheos quebrados diseñados para engañar a los bateadores más experimentados. Su enfrentamiento contra una alineación liderada por un renacido Jason Domínguez será sin duda uno de los duelos más analizados por los expertos en las próximas semanas, marcando quizás el inicio de una nueva rivalidad generacional en el noreste de los Estados Unidos. Finalmente, Brusdar Graterol y su proceso de rehabilitación con los Dodgers es una noticia que los fanáticos en Los Ángeles han esperado por más de un año. El lanzador derecho es una pieza fundamental para el bullpen de los Dodgers, especialmente en situaciones de alta presión donde su recta de 100 millas por hora puede marcar la diferencia. Su regreso exitoso fortalecería enormemente las aspiraciones del equipo californiano de regresar a la Serie Mundial. En resumen, el béisbol de las grandes ligas sigue demostrando por qué es el deporte de los detalles, donde cada lesión, cada batazo y cada decisión gerencial construye el camino hacia la gloria de octubre en un ciclo infinito de historias que apasionan a millones de personas alrededor del mundo.